¿Por qué festejamos la Navidad el 25 de diciembre? ¿Por qué montamos un arbolito? Todas estas dudas te las voy a contar en este vídeo. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres, entre ellas algo de cultura. Así que en este vídeo te voy a contar de dónde vienen las tradiciones de Navidad. Y lo primero, la fecha. ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Se sabe que Jesús murió en la Pascua judía, pero la verdad es que no se sabe cuándo nació. Y entonces, ¿por qué se eligió esta fecha? Bueno, fin de diciembre siempre fue desde los pueblos más antiguos un momento de fiesta porque celebraban el solsticio del invierno. En Roma se celebraba entre el 17 y el 24 de diciembre, la Saturnalia, que eran las fiestas en honor al dios Saturno. ¿Y qué es esto del solsticio de invierno? Esto significa que desde que empieza el otoño, cada día los días son más cortos, hasta el solsticio de invierno, donde de a poquito cada día es un poquito más largo, es decir, lo consideraban como el nacimiento del sol. Y de hecho, en Roma, ya en la época imperial, en los siglos I y II, instituyeron una fiesta que se llamaba la fiesta del nacimiento del dios invicto y lo representaban con un bebé o con, sí, con un niño, es decir, alguien que del nacimiento y que lo iba creciendo, que era esto la luz del sol. Y estas fiestas eran, bueno, esta fiesta se estableció el 25 de diciembre. Mira tú, siglos I y II en el Imperio Romano establecieron esta fiesta el 25 de diciembre. Y era una fiesta tan importante que no trabajaba absolutamente nadie, ni siquiera los esclavos. Así que los cristianos, de forma clandestina, ese día 25 empezaron a hacer su propia celebración. En vez de celebrar el nacimiento del Dios invicto, pues celebraban el nacimiento de Jesús. Creo que tuvieron muy buen ojo. Por un lado, porque Jesús, como la luz del mundo, creo que se asocia perfectamente con el solsticio del invierno. Y por otro lado, porque como estaba todo el mundo, bueno, de fiesta y tal vez muchos de ellos borrachos, creo que era un momento ideal para poder organizar su fiesta en paz. Bueno, esto que te estoy diciendo, siglos I y II. Ya en el siglo III, que fue el siglo en el que con el emperador Constantino se oficializó el cristianismo, ahí sí ya hay documentos del siglo III que ya ahí sí se oficializó el 25 de diciembre como el día de Navidad para festejar el nacimiento de Jesús. Ya en el siglo IV, nos ponemos en el siglo IV, hubo un obispo que vivía en Turquía que se llamaba Nicolás, y bueno, San Nicolás. San Nicolás, que sería el origen remoto de Papá Noel. Bueno, este San Nicolás, entre todos los milagros que hizo, le devolvió la vida a tres niños que habían tenido un accidente trágico. Así que siempre se asoció a San Nicolás con los niños. Y el tema de los regalos que te podía traer San Nicolás, eso ya es algo más moderno. Pero lo que sí, bueno, San Nicolás es como dar lo mejor, que es lo mejor que se le puede dar a un niño que devolverle la vida. Así que por ese lado quedó asociado San Nicolás con la Navidad, los niños, la ilusión de los niños. Bueno, pasamos luego al siglo V. En el siglo V surgió lo que se conoce como la Misa del Gallo, que es la misa que se celebra el 24 por la noche. Bueno, esta misa, esta idea de celebrar una misa a medianoche, fue idea de un papa. El papa Sixto III decidió hacer una vigilia que no lo he leído, pero me imagino que una vigilia sería pasar,
toda la noche despierto hasta la hora de la misa del gallo, la hora en la que canta el gallo. Así que yo me imagino que en esto está el origen de la cena de Nochebuena, porque sería una noche de vigilia. Bueno, saltamos ahora entre los siglos 7 y 8. Hubo bueno, no sé, un sacerdote, un monje, no sé, San Bonifacio, que era inglés y él evangelizó en Europa Central. Bueno, en Europa Central vivían, digamos, los pueblos bárbaros y en esos pueblos adoraban a los árboles. Para ellos, los árboles eran seres sagrados. Así que aquí tenemos el origen del arbolito. ¿De dónde viene esto del arbolito? De la misma forma que los cristianos aprovecharon la tradición romana para poner su propia fiesta, pues de la misma forma, luego los cristianos utilizaron el árbol de la tradición de los pueblos de Europa Central para conectarla con la tradición cristiana. Y esto fue lo que hizo San Bonifacio en Europa Central entre los siglos 7 y 8. Siglo 7 entre el 600 y el 700, por ahí. Bueno, entonces estos pueblos de Europa Central adoraban a los árboles, los consideraban seres sagrados. Ellos creían que las raíces de los árboles llegaban al reino de los dioses. Sus dioses principales eran Thor y Odín. Entonces a este obispo se le ocurrió asociar la forma del abeto con la Santísima Trinidad. Ojo, porque estos pueblos de Centro Europa, igual que los romanos, también celebraban el solsticio de invierno. Y entonces en estas mismas fechas de fines de diciembre, ellos decoraban el árbol más grande, más fuerte que tuvieran y lo decoraban con frutas, le ponían luces. ¿Ves? Ese es claramente el origen del arbolito. Y este santo entonces intentó juntar la tradición de estos pueblos para que le fuera más fácil evangelizarlos con la tradición cristiana. Y entonces asoció la forma del abeto con la Santísima Trinidad, los frutos colgando del árbol, los asoció con los dones del Espíritu Santo, la estrella en la punta del árbol con, bueno, y las luces con Jesús, la luz del mundo, y el tronco del árbol lo asoció también con la tradición judeo-cristiana porque ya, bueno, en el principio de la Biblia, en el Génesis, tenemos el árbol del paraíso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por otro lado, pues nada más importante para la religión cristiana que el madero de la cruz de Jesús, pues también salido de un árbol. Así que esto, según lo que he leído, es el origen del árbol de Navidad, traído de festejos, celebraciones, creencias, tradiciones de Europa Central y que luego se asociaron al cristianismo a través de la evangelización. Llegamos así al origen del Belén. ¿A quién se le ocurrió poner el primer Belén? A San Francisco de Asís. Fue en 1223, en la localidad italiana de Greccio, él le pidió permiso al Papa, que era Honorio III, y montó en una cueva, es decir, en una misa, supongo que sería la misa del gallo, pero eso no lo sé. Él asistió a misa dentro de una cueva en la que puso una figura de piedra representando al niño Jesús y un buey y un asno vivos. Bueno, la historia corrió por los pueblos más cercanos de Italia y ya al siglo siguiente, o sea que sería el 1300, siglo XIV, eso, bueno, pasó para toda Italia y de ahí ya a partir del 1400, bueno, se extendió por toda Europa la costumbre de poner el Belén. En el siglo XVI, con la reforma protestante, los protestantes decidieron dejar de lado tanto la figura de San Nicolás, no querían saber nada, para diferenciarse de Roma. Dejaron la figura de San Nicolás y dejaron también
la idea del Belén o del pesebre. Y se quedaron con la tradición del arbolito. Y en el sur de Europa ocurrió lo contrario también, para diferenciarse más. Aquí, en el sur de Europa, dejó de dársele tanta importancia al arbolito, que en definitiva era una tradición de origen, digamos, de norte y centro de Europa, no de la Europa del sur. Así que ahí quedó el arbolito más asociado a la Navidad, bueno, de los países europeos del norte, y el Belén a los países europeos del sur. Y llegamos así al siglo XIX. En el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra, en 1830, por primera vez puso un árbol de Navidad en el palacio. Y creo que pasadas unas pocas Navidades también hizo el primer retrato de familia, de la familia real, junto al árbol de Navidad. Eso fue un boom. Todo el mundo empezó a poner frenéticamente el árbol en Inglaterra, el arbolito de Navidad. Y bueno, de ahí pasó a Estados Unidos, y como todo lo que hay en Estados Unidos acaba por dominar la cultura occidental. ¿Y de dónde viene la figura de Papá Noel? Bueno, la figura de Papá Noel es más moderna. Es más moderna para nosotros, porque viene de tradiciones antiguas también del norte de Europa. Pero el Santa Claus, tal como lo conocemos, viene pues del siglo XIX. Bueno, te voy a contar la historia. Resulta que había un pastor protestante en Estados Unidos que la noche del 24 de diciembre su mujer le dijo que le faltaban algunas cosas para preparar la cena y lo mandó a comprar. Cuando volvía, se quedó charlando con un señor que, según lo que leí, era el guarda no sé de qué, y era un señor holandés, muy bonachón, muy simpático, y que le contó cómo eran las tradiciones navideñas en Holanda. Y entonces le habló de Sinterklaas. Sinterklaas era el personaje que traía pues, los regalos tradicionalmente en Holanda o en el centro de Europa, en concreto Sinterklaas en Holanda. El caso es que este pastor protestante que se llamaba Clement Moore volvió a su casa, le dejó a la mujer la comida que le había pedido y escribió un poema para sus hijas contándoles que había tenido la visita de San Nicolás, pero lo describió a San Nicolás exactamente como este holandés con el que había estado hablando y que se llamaba algo así como Jan Duchnik, algo así. Entonces, les contó que se había encontrado con San Nicolás, escribió el poema y lo describió a San Nicolás como un señor bonachón, con la nariz muy roja, muy simpático, y bueno, y a partir de ahí, con esta descripción de San Nicolás, acabó por crearse la figura de Santa Claus, que el nombre es como Sinterklaas en holandés, y para nosotros Papá Noel, Noel del francés. Bueno, y los regalos, ¿de dónde viene el tema de los regalos? Bueno, el tema de los regalos se hizo popular solamente a partir del siglo XIX. Antes no era nada común hacer regalos de Navidad, es decir, desde la época en la que se popularizó el arbolito a partir de la reina Victoria, porque no es que no existiera antes, sino que se hizo pues algo más popular. Bueno, los regalos, según los países, los pueden traer los Reyes Magos, el Niño Jesús, Santa Claus, San Nicolás, bueno, depende de los países. La tradición de los Reyes Magos es la que se sigue en España y supongo yo que en todos los países de Latinoamérica, por lo menos, bueno, los países de Latinoamérica es doble, porque por ejemplo en Argentina traen los regalos, tanto Santa Claus la noche del 24 como los Reyes la noche del 5 de enero. En América Latina, o por lo menos en Argentina, los niños reciben doble. Bueno, lo de los Reyes Magos es bastante obvio,
porque sabemos que los Reyes Magos le llevaron los regalos a Jesús. Esto de los Reyes Magos, bueno, se supone que eran unos sacerdotes de Babilonia que en principio practicaban la astrología y por eso fueron siguiendo la estrella de Belén. Para mí hay una historia súper curiosa y es que a partir de, bueno, no me acuerdo realmente qué papa, pero muy en el origen, siglo 3, 4, 5 por ahí, la iglesia con un papa, que en este momento no me acuerdo quién era, sí, estableció que eran tres reyes, porque puede que fuera un grupo más grande, pero no, se oficializaron tres reyes para que cada uno representara una raza. En palabras que hoy ya no se usan, serían, uno representa la raza semítica, que serían hebreos y árabes, otro la raza camítica, porque serían de los hijos de Noé, la raza camítica, que, bueno, serían los africanos, originalmente serían del norte o del noreste de África, más como, bueno, según lo que he leído, pero hoy en día este grupo se asocia, bueno, a África en general. Y la otra raza, que es sería la jefítica, esa es la que representaría a la, no sé si jefítica o jafítica, creo que es jefítica, que representaría la raza blanca, caucásica. ¿Te acuerdas que te conté que durante el Imperio Romano el emperador Constantino oficializó el cristianismo? Si no me equivoco, dio libertad de culto, pero sí, quien quiera la religión que quiera, pero oficializó el cristianismo. La madre de él, Helena, Santa Helena, era súper cristiana y ella viajó a Saba y llevó a Italia los restos de los Reyes Magos, que luego fueron saqueados por el emperador Barbarroja del Sacro Imperio Romano y hoy en día los restos de los Reyes Magos, yo no lo sabía, me acabo de enterar, están en tres sarcófagos o en un sarcófago, no me acuerdo muy bien, en la Catedral de Colonia, los Reyes Magos. Mira, yo no sabía esta historia, me quedé súper sorprendida. Así que bueno, los Reyes Magos traen los regalos. Santa Claus, pues ya te lo he contado. Y bueno, y en otros países o en otras tradiciones es el niño Jesús el que trae los regalos. A mí todos estos datos me han parecido súper interesantes. Estaba leyendo algunas cosas por internet y cuando me encontré con estos datos, de dónde viene festejar el 25 de diciembre, por qué los regalos, la misa del gallo, el arbolito. Me dio, no sé, muchísima curiosidad leerlo y me pareció tan interesante que lo quise compartir contigo. Bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, espero también que, bueno, que te haya entretenido y que no haya sido pesado. Y nada, seguimos aquí festejando, bueno, las Navidades y ya pronto te traeré otra cosita también sobre este tema. Te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.